queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, es una gran alegría poder encontrarnos en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la Eucaristía y hablaremos de la Eucaristía como fuente de la vida cristiana. La Iglesia Católica nos presenta la Eucaristía como fuente, como camino, como culmen de la vida cristiana, y el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1322, desarrolla todo el tema de la Eucaristía. Y por eso vamos a acercarnos al Catecismo y nos acercaremos también a las Sagradas Escrituras para contemplar aquello que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Pero como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al mismo Señor que Él pueda permitirnos el día de hoy atesorar su palabra. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que tú derrames la gracia de tu Espíritu Santo para que el día de hoy, Señor, esa palabra que tú nos traes sea una palabra que nosotros la podamos atesorar en nuestro corazón y que la podamos encarnar en nuestras vidas. Todo lo pedimos en tu mismo nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Eucaristía como fuente de la vida cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta la Eucaristía bajo tres dimensiones: bajo la dimensión de la fuente, como el camino, como el culmen de la vida cristiana. Hoy nos detendremos a meditar un poco acerca del por qué llamamos a la Eucaristía fuente de la vida cristiana y a qué nos referimos nosotros cuando decimos que la Eucaristía es fuente. En primer lugar, hay que comprender que en cada Eucaristía nosotros recibimos a Cristo plenamente. Toda esa gracia, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo recibimos plenamente en cada Eucaristía. Cuánto anhelamos tener y poder saborear del pan de los ángeles, que en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, tanta falta nos ha hecho. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 nos dirá: la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Pascua, queridos hermanos, era la principal fiesta judía, aquella fiesta donde el pueblo del Señor conmemoraba o celebraba ese evento del Éxodo, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y el sacrificio de la Pascua, que es el más antiguo de la tradición bíblica, donde muchos de ustedes recordarán, se sacrificaba un cordero, un macho cabrío de 1 año sin defecto. Esas eran las características de ese sacrificio. Ese sacrificio se hacía para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios libera a su pueblo, y la Pascua para el pueblo judío se convierte en aquel recuerdo de ese evento liberador. Jesucristo, como buen judío, también celebrará la Pascua. Nos lo recuerda el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos 14 al 19. Dice la palabra de Dios: llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Versículo 19. Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo celebra la última Pascua con sus discípulos, y la noche en que Jesús es entregado instituye la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección. Ya la Pascua no será recuerdo del judío, ya no será el cordero, aquel cordero sin mancha, será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se entrega por nosotros. Y en cada Eucaristía nosotros hacemos anamnesis. Ese es lo que significa la palabra memoria. No es un simple recuerdo, es traer
un evento del pasado y actualizar un evento del pasado. Es hacer presente hoy un evento del pasado. Cristo que se entregó por nuestros pecados, Cristo que se entrega para nuestra salvación, en cada Eucaristía se sigue entregando. Y por eso nosotros decimos que en cada Eucaristía recibimos a Cristo plenamente. Cristo, quien es la fuente de todas las gracias. Y por eso decimos nosotros en primer lugar que Cristo por ello es fuente de la vida cristiana, porque en cada Eucaristía nosotros recibimos a Cristo mismo. Decimos en segundo lugar que Cristo es fuente, o que la Eucaristía es fuente, porque en cada Eucaristía nosotros recibimos al autor de la gracia. Todos los demás sacramentos a nosotros nos conceden una gracia particular. Aquellos que están casados, por ejemplo, aquellos que nos hemos casado y hemos recibido el sacramento del matrimonio o hemos participado del sacramento del matrimonio, hemos recibido como gracia en ese santo sacramento el vínculo matrimonial, que es la gracia particular de ese sacramento. Aquellos que se ordenan como sacerdotes también reciben una gracia particular en ese sacramento. Aquellos que se ordenan como sacerdotes reciben la gracia de la caridad pastoral, es decir, que cada sacramento a nosotros nos concede una gracia particular. Pero en la Eucaristía, en cada Eucaristía nosotros recibimos al autor mismo de la gracia, al autor mismo de cada uno de los regalos que tiene la Iglesia. Eso me hace recordar unos niños que en cierta ocasión discutían entre ellos, de esos niños que creen en Santa Claus. Y esos niños estaban discutiendo cuál era el mejor regalo que Santa Claus les había traído. Y uno de ellos decía: a mí Santa Claus en esta Navidad me trajo una bicicleta. Y el otro saltaba y decía: a mí Santa Claus me trajo una consola de videojuegos con un montón de juegos incluidos. Y salta el otro y dijo: a mí Santa Claus me trajo un celular último modelo. Y estaba un niñito por allá al fondo calladito. ¿Y vos por qué no hablas? Porque yo tengo a Santa Claus, dijo él. Vea qué precioso. En la Eucaristía nosotros tenemos al autor de todos los regalos, como esos niños que discutían cuál era el regalo más grande que habían tenido. Y aquel niño dijo: yo tengo a Santa Claus, como diciendo: yo tengo a aquel que es el autor de todos los regalos. Miren, en cada Eucaristía nosotros recibimos al autor de las gracias. Yo no quiero demeritar todos los sacramentos, porque son caminos de salvación, pero el único sacramento donde se encuentra el autor de todas las gracias es en la Eucaristía. Y por eso nosotros decimos que la Eucaristía es fuente, porque en la Eucaristía nosotros no solamente recibimos un regalo o una gracia particular, en la Eucaristía nosotros recibimos al autor de las gracias. Decimos que la Eucaristía, en tercer lugar, decimos que la Eucaristía es fuente, porque la Eucaristía es fuente de nuestra redención, es fuente de nuestra salvación. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 51, Jesús dice: el pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía, hermanos y hermanas, es banquete y sacrificio, porque es banquete que alimenta, pero también es sacrificio que nos salva. Antiguamente, como ya lo habíamos dicho, el sacrificio de la Pascua era un sacrificio que se ofrecía a Dios en recuerdo, en memoria, como un símbolo de aquellos hombres que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofrece a sí mismo. El pan que yo les daré es mi carne, dice Jesús, y lo daré para la vida del mundo. Jesucristo se ofrece a sí mismo. No ofrece un cordero, no se ofrece un cordero sin mancha, no se ofrece un
macho cabrío sin defecto. Jesucristo se ofrece a sí mismo para salvación nuestra. Jesús no ofreció al Padre un cordero o un sacrificio o un holocausto, sino que en cada Eucaristía nosotros hacemos memoria, hacemos hacemos o traemos y actualizamos el evento liberador de nuestra salvación. Así que cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, estamos asociándonos nuevamente a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con ello nos asociamos al misterio de nuestra propia salvación. Y por eso decimos que la Eucaristía es fuente también, porque es fuente de nuestra redención, es fuente de nuestra salvación. Y en cuarto lugar decimos que la Eucaristía es fuente porque todos los bienes espirituales que nosotros podemos recibir, los recibimos de la Eucaristía misma. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía nosotros recibimos a Jesucristo, y en Jesucristo está la fuente de la gracia, en Jesucristo está la fuente del amor, en Jesucristo está la fuente de la felicidad, en Jesucristo están todos los bienes espirituales que necesita el hombre, que necesita la iglesia. La iglesia misma nace de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo fue traspasado en su costado y de él brota sangre y agua? Pues bien, Jesucristo es como el nuevo Adán, y de ese costado herido de nuestro Señor también brota la iglesia como la nueva Eva, como la nueva creación de la cual Jesucristo es su esposo. Vamos a pedir al Señor en este momento. Yo quiero pedirle eso, que ahí donde usted esté, le pida al Señor que nos permita tener la gracia de poder volver a comulgarle, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo sin comulgar el cuerpo y de la sangre de Cristo por esta situación de pandemia. Y probablemente será el bien que más nos hace falta. Hace unos días, hermanos, yo se los confieso, tuve la oportunidad de estar en una hora santa, hace unos días atrás, este fin de semana, en la solemnidad del Corpus Christi, cuando el Padre, nuestro sacerdote, exponía a Jesucristo. Y yo tuve la oportunidad de verlo como a una cuadra de distancia. Y no saben qué ansia suscitó en mi corazón de poder tenerlo así cercano. Que sea nuestra petición en este momento. Digámosle, Señor, gracias por esta palabra donde tú nos recuerdas que tú en la Eucaristía eres la fuente de nuestra redención, la fuente de la gracia, la fuente de todos los bienes espirituales, la fuente de la iglesia misma. Queremos pedirte, Señor, que tú nos permitas prontamente, por providencia tuya, Señor, salir de toda esta situación de pandemia y un día poder comulgar contigo nuevamente bajo las especies del pan y del vino. Y que esa comunión, Señor, sea un anticipo de lo que será la comunión plena en el reino eterno, donde gozaremos de la Pascua eterna, donde será un abrazo, Señor, ya no bajo las especies del pan y del vino, sino una Eucaristía plenamente celebrada, Señor, en tu presencia y abrazado, Señor, plenamente junto a ti, junto a los ángeles, junto a los santos del cielo y todos aquellos, Señor, que hoy ya delante de ti claman diariamente y eternamente, santo, santo, santo. Bendito tú seas ahora y por siempre. Y todo esto que te hemos pedido, lo hemos pedido en el nombre tuyo, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares y compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta pronto.